Vamos a proceder a la exploración y a la punción de la musculatura epitroclear del antebrazo. En este caso, esta musculatura tiene una peculiaridad que gran parte de los dolores que se producen en la zona de la epitróclea o el borde interno del brazo, la musculatura de esta zona no provoca un dolor característico en la zona de la epitróclea, salvo ligeramente el pronador redondo cuando uno hace su abordaje. Veremos que la mayoría de ellos van a provocar dolor hacia distal. En cuanto a la musculatura que vamos a ver, vamos a tener el pronador redondo, el flexor radial del carpo, o conocido como palmar mayor, el palmar largo o palmar menor, el flexor común superficial de los dedos y el flexor cubital del carpo. En cuanto a la musculatura que vamos a decir de su anatomía, pues que esta musculatura se inserta todos en el epicóndilo medial y vamos a destacar que el pronador redondo se inserta en la superficie lateral, en este caso del radio, destacar que es hasta prácticamente la mitad del antebrazo, sobre todo si uno se lo hace de manera ecográfica, se comprobará este aspecto. La inserción distal del flexor radial del carpo, o palmar en este caso mayor, en la base del segundo meta, y la inserción del palmar largo o menor en la aponeurosis, en este caso de la muñeca, y el ligamento anular, en este caso anterior del carpo. En cuanto a la inserción de los flexores de los dedos, destaca que digamos que la porción superficial se inserta lateralmente en la falange media y la distal y la porción profunda en la parte distal, en la falange distal. Y en cuanto al flexor cubital del carpo, se inserta en el hueso pisiforme. Ambos inervados a la mayoría por el nervio mediano, excepto en este caso el palmar menor y el flexor profundo, que están también por el cubital y el mediano. En cuanto a el patrón de dolor referido que tenemos y en cuanto a la función, primero destacaremos la función de esta musculatura, que la mayor parte de ellos, excepto el pronador, por lo que van a hacer es flexión de muñeca, y en función de la localización, es decir, el palmar mayor o el radial del carpo va a hacer flexión con abducción, el flexor cubital hará flexión con aducción de muñeca y el flexor común de los dedos pues hará una flexión en función de si es la porción superficial, hará con la flexión de las falanges, y si es la profunda, la falange distal. En cuanto al patrón de dolor referido, lo que vamos a tener es que esta musculatura, hemos dicho que el pronador redondo, como podemos observar, el pronador redondo se va a ir hacia distal, hacia la base, en este caso, de lo que llamaríamos a la base distal del radio, a la parte distal, que sería la tabaquera anatómica. Y la musculatura, en este caso, del palmar mayor, iría, o el flexor radial largo, lo que iría es, en este caso, hacia la muñeca, un dolor aquí, que el paciente se queja que le duele justo esta zona de la muñeca. Y los flexores de los dedos, el flexor profundo da dolor referido hacia distal. El paciente a veces tiene la sensación de tener una artritis en la zona de los dedos, que se puede confundir con los interosseos dorsales y palmares, y el paciente se quejará de dolor a nivel distal. Y finalmente el extensor cubital del carpo, al igual que sucedía con el flexor cubital del carpo, al igual que sucedía con el extensor cubital, el dolor se va a producir en la parte distal del cúbito, tiene un dolor muchas veces un dolor articular, que le duele como si tuviese una artritis local en la zona distal, que habría que descartar si realmente existe una artritis. Previamente a ello debemos destacar que para hacer la punción pues debemos utilizar guantes, gasas estériles, un desinfectante fundamentalmente con clorhexidina, con las agujas de punción y un dispensador para colocar las agujas postpunción, ¿de acuerdo? Un contenedor de residuos. Y en la historia clínica, como hemos dicho, debemos descartar los problemas articulares, hacer una buena anamnesis, obteniendo el consentimiento informado del paciente y después una buena colocación del paciente para realizar la punción. Vamos a proceder a la punción y a la localización de estas estructuras del antebrazo, pero debemos destacar que solo vamos a proceder a la punción del pronador, del cubital anterior o flexor cubital del carpo, e indicaremos la punción a veces de la musculatura flexora profunda. Pero no es una musculatura frecuentemente en la que se hace punción. Fundamentalmente el pronador y el cubital son los músculos más prevalentes y los que más se suele actuar en el antebrazo, en la cara anterior. Como hemos indicado, el pronador va a insertarse en la zona del epicóndilo medial y va a ir hacia la zona más medial, y lo que vamos a hacer nosotros es
hacer la punción en la zona más insercional, justamente aquí. El nervio mediano viene a nivel medio, debemos tener cuidado de hacer una punción. Si alguien tiene duda, lo más recomendable es hacerlo de manera ecográfica, pero vamos a proceder a la punción del pronador redondo. Vamos a pedirle al paciente que haga la pronación del antebrazo, haz la pronación, relaja, haz la pronación fuerte. ¿Vale? Pues en esta zona, aquí tendremos la localización del pronador. El pronador viene en esta dirección, lo que vamos a hacer es colocar la aguja y hacer la punción con una aguja entre 13 milímetros y 2,5, es decir, probablemente con 13 no sería suficiente, pero para que no marquemos la piel con el mango, podemos utilizar una aguja un poquito más larga. Ahí estamos en la zona del pronador. La aguja se mueve si hacemos eso. La cuestión es que el paciente va a tener un dolor probablemente local que se puede referir, como hemos dicho, a la zona de la tabaquera anatómica y a veces dolor en la zona del epitrócleo. Es el único músculo de la zona de la musculatura epicondílica que te puede dar dolor en la zona de la epitróclea. Vamos a sacar, hacemos una presión pospunción. En cuanto a la zona del cubital, evidentemente aquí debemos tener cuidado con la zona del nervio cubital, siempre hacer, si es posible, un tratamiento ecoguiado, pero si no, lo que haremos es una punción en la zona media y siempre haremos un arrastre hacia la zona medial y haremos la punción en esa dirección. Hacen la inclinación cubital, justamente el cubital vendrá a este nivel y vamos a hacer un abordaje de este músculo que provoca un dolor intenso en la zona distal del antebrazo, en la zona cubital. Vamos a colocar el brazo del paciente en esta posición, flexiona y inclinación cubital, eso es. En esta posición haremos la punción. Lo que haremos será una punción, al haber apartado el tejido, llevándolo hacia medial, una punción prácticamente perpendicular. Mantendremos la aguja y ahora sacaremos. Recordar que el extensor cubital viene a este nivel, apartamos y haremos la punción ahí. No es una punción colocando los dedos directamente, sino que apartamos y le pedimos que haga la inclinación para estar seguros de que estamos en el extensor cubital, en el flexor cubital del carpo. En cuanto a la musculatura de flexora profunda, la punción se haría a este nivel, al igual que el flexor radial largo, pero normalmente es una musculatura poco prevalente. Si alguien tuviese que hacerlo, primero utilizaría agujas muy pequeñas, yo de 13 milímetros, para no abordar el mediano, aunque es mejor hacerlo ecográficamente, y sería a este nivel, hacer una punción a ese nivel. Pero no es recomendable hacer la punción en esta zona, sino destacar el pronador redondo y el cubital. Espero que os haya gustado, nos vemos en otros vídeos de Fisiocampo.